Argentina, que era un defolteador serial, le está anticipando al mundo que ya no va a defoltear ni loco. ¿Esto le está diciendo? Sí, eso en realidad se lo dijimos desde el día 1, Luis, porque acordate que nosotros llegamos con el país virtualmente en default, con el Fondo Monetario y con el mercado. Cuando nosotros llegamos había que pagarle al fondo una semana después 980 millones de dólares creo que era, y unos 1.500 millones de dólares al mercado en enero. En el Banco Central no había $1, no estaban ni siquiera los dólares de los depositantes. Y la realidad es que yo cuando acepté ser ministro recibí el llamado de muchos colegas, no de la oposición, sino digamos, incluso digamos, gente afín, diciendo que tenía que dejar explotar todo, que tenía que defaultear y ya, o sea que tenía que empezar a defaultear para después trabajar con claro, echarle la culpa al gobierno anterior y romper todo. ¿Qué quiero decir con esto? Que en Argentina habíamos normalizado el atropello a la propiedad privada, habíamos normalizado no cumplir los contratos, habíamos normalizado defaultear nuestra deuda. Y eso tiene unas consecuencias enormes después a la hora de hacer política económica. Por eso la conferencia de prensa de hoy tuvo un impacto fuerte, ¿no? En los mercados, me parece a mí, ¿no? Tuvo un impacto muy fuerte, entre otras cosas, porque algunos querían ver con mayor claridad lo que nosotros veníamos repitiendo desde hacía semanas, que es que teníamos esencialmente las necesidades de financiamiento cubiertas o identificadas por el 2026 y 2027. Lo que hicimos hoy fue ponerlo en blanco y negro. A ver, ¿le puedo preguntar cosas que le preocupan a la gente a pie vinculada con la economía? ¿Por qué el dólar aumentó? Porque aumentó el 5% por encima de la inflación del último mes, más o menos. ¿Hay que empezar a preocuparse de nuevo? No. Está a más de 1.500. No, para nada. No. A ver, el dólar, cuando mirás el comportamiento del dólar en el mundo, fue esencialmente lo que pasó con las diferentes monedas con respecto al dólar en el resto del mundo. Así que el peso argentino replicó el comportamiento que tuvieron el real, sobre todo las monedas de Latinoamérica también, ¿no? Y además yo creo que en ese sentido, para los que hoy comentan eso, digo que hay que ser un poco más consistente con lo que se dice, porque si en 1.400 te van a militar atraso cambiario, bueno, no te pueden militar preocupación en 1.500. Entonces, digo... O atraso cambiario y preocupación, no se pueden militar las dos cosas a la vez. Evidentemente. Ok. ¿Está todo bien entonces con lo muy bien. Bueno, la última vez que lo entrevisté, estábamos en este estudio, pero no había cambiado todavía la estética. ¿Le gusta el estudio este? Sí. Bueno, me dijo, mucho. Van a venir acá, ahora se vienen, los próximos 18 meses van a ser los mejores de la historia argentina. ¿Lo sigue manteniendo? Sí, los mejores de nuestro... del gobierno. Sí. ¿Por qué? Sí, lo sigo manteniendo, claramente. A ver, primero, no quiere decir, yo no estoy diciendo que en 18 meses vamos a ser Suiza o Estados Unidos. Digo que van a ser nuestros mejores 18 meses. ¿Y por qué lo digo? Porque lo muestran los datos. Si vos mirás los datos del último trimestre del PBI, estamos en récord de PBI, récord de exportaciones, récord de consumo, y cuando mirás los diferentes componentes de la demanda agregada, ves que las importaciones probablemente van a seguir subiendo, el consumo, en la medida que se siga recuperando el salario real y se sigan recuperando las jubilaciones, que es lo que va a pasar, que es lo que típicamente pasa con inflación hacia la baja, porque recordemos que las jubilaciones ajustan por la inflación. Perdón, le está tocando, trajo un chaleco, es un chaleco de... Me lo bajo ahí. Sí, ahí está. Ahí estamos. Le está tocando el... ¿Gozo? Sí. ¿Se me escucha mal? Perfecto. Bueno, no, ahí está. Las jubilaciones ajustan por la inflación de 2 meses antes. Entonces, en la medida que la inflación baja... Tenía una duda. Sí. ¿Siempre que baja la inflación, aunque sea un poquito, se recupera inmediatamente el poder adquisitivo? En el caso de las jubilaciones sí, porque es la fórmula de ajuste mismo. En el caso de los salarios es lo que normalmente pasa. Entonces, si recuperan salarios, si recuperan las jubilaciones, es, digamos, razonable asumir que el consumo va a seguir recuperando. Y en cuanto a la inversión... Porque el consumo masivo no está recuperando tanto. No, sí, el consumo está en niveles récord, así que, digamos, eso es lo que muestran los datos y esa es la realidad. ¿No?
Cuando usted dice consumo masivo, porque separan, ¿no? El consumo masivo, sacan el e-commerce de ahí. ¿Cómo hay que leerlo? No, hoy el consumo, digamos, justamente lo bueno que marca, digamos, de los datos es que te marca, digamos, la muestra total, digamos, separar el consumo ha ido mutando, entonces es más difícil hoy identificar. Uno dice, bueno, bajó el consumo por ahí en supermercados, pero la realidad también es que hoy hasta hay muchísima gente que compra por ahí puedo decir una marca que, que compra, hace las compras en el supermercado por Mercado Libre o por algún otro competidor. Entonces la realidad es que está cambiando mucho en la forma de consumir, pero el dato crudo, el dato real es el del producto, y ese dice que estás en récord. Entonces, cuando miramos de vuelta y si vamos a la inversión, vemos que ha bajado el riesgo país, lo que también eso fomenta mayor inversión. Van a entrar en construcción los 9.000 kilómetros de ruta que estamos licitando, algunas ya han entrado. Perdón, ¿qué diferencia hay de la obra pública vinculada con los cuadernos de corrupción que el presidente decía, eso ni loco vamos a hacer? No, bueno, esto es justamente, digamos, mejoramiento en los 9.000 kilómetros de los corredores viales, que es por donde transita el 80% del tránsito del país, digamos, eso hoy lo está haciendo el sector privado, ¿sí? Con plata del sector privado, es decir que y se está haciendo de manera más eficiente. Si vos ves las licitaciones que estamos haciendo, están viniendo por debajo del precio base que nosotros habíamos fijado, así que es más eficiente y sobre todo va a generar... Va a ser más rápido, supongo. Va a generar mucha mejor infraestructura para todos los argentinos. Ministro, perdón que diga, ¿no? Luisito Basuglia, por lo menos la van a terminar la ruta. A ver, promete. Se van a hacer al menos. Bueno, son los privados, ¿viste? Si no la hacen, se quedan sin... Es bueno ese comentario que dice Luis, porque, digamos, cuando nosotros llegamos, acordate, tuvimos que ajustar el gasto un 30% para equilibrar las cuentas públicas. Parte de eso fue bajar prácticamente a cero la obra pública, y mucha gente decía, oh, bueno, ahora se dejan de hacer un montón de cosas. ¿Sabés lo que era el 70% del gasto de la obra pública? Eran obras menores con cordón cuneta en Santiago del Estero, un techado de un parque donde costaba más, en realidad, el seguimiento de la obra que la obra mismo. En realidad, ¿qué era? Corrupción, porque la realidad es que era... Claro, entonces... El pastito que hacían alrededor de las autopistas. Cualquier cosa. Entonces, en eso se iba el 70% del gasto en obra pública. En obras menores en diferentes provincias, lejísimo y demás, donde, como te digo, era mayor el gasto en controlar esas obras. Ministro, según sus números, ¿la inflación de junio va a empezar con 1 o con 2? Eso es según los números de las estimaciones privadas. La mayoría lo ve entre 1,8 y 1,9. Lo sabremos pronto, la verdad es que no lo sé. ¿Tiene expectativa y esperanza de que no toque el 2? ¿Y eso sería un dato económico, no sé, psicológico? Sí, a ver, nosotros trabajamos para que la inflación siga bajando y habíamos dicho que el sendero de desinflación lo estábamos recuperando a partir de abril, y es efectivamente lo que está pasando. En la medida que nosotros sigamos con esta ortodoxia fiscal y monetaria, indefectiblemente la inflación va a converger a una inflación internacional. Puede tardar un poco más o un poco menos, pero digamos, la gente se puede quedar tranquila que la inflación va a seguir a la baja. Damián Dipachi, si querés hacer una pregunta de lo económico, obviamente invitado, yo supongo que el ministro no tendrá un inconveniente. ¿Me dejás que haga una política primero? Sí, dale. Usted dice que el ruido político, me lo dijo varias veces a mí, no afecta el plan económico. Y yo le voy a decir con respeto, yo no soy un diagnosticador, pero sí analizo la política. Yo creo que de alguna manera lo afectaba. Es más, había datos positivos de la macro que cuando yo los leía, y no soy ningún experto, decía, esto es un dato, es una bomba. Y pasaban desapercibidos. No sé por qué se ríe.
Bueno, pienso un poco diferente en eso. A ver, el caso Adorni o los casos Adorni del gobierno, ¿no afectan el núcleo del plan económico? ¿No hacen ruido? Mira, ahí yo miro de vuelta, o sea, yo siempre miro los datos, y cuando miro eso, si vos mirás el caso Adorni, se combinó con un shock externo muy brutal, que fue la guerra. Y así todo, en pleno caso Adorni y en plena guerra, nosotros tocamos el mínimo en el riesgo país. El Banco Central, lejos de tener que digamos, estar defendiendo el valor del peso, digamos, estaba comprando dólares. Los bonos, digamos, como dije antes, el riesgo país en el mínimo, la inflación para abajo. Entonces, cuando miro los datos, digo, no, realmente no parecía estar afectando. Y yo le veo un costado muy positivo a eso, que es, vos decís bien, normalmente en Argentina eso siempre pasó, siempre afectó. Cada vez que hubo un shock externo o interno, la economía sufrió enormemente. Y eso no pasa necesariamente en la mayoría de los países, casi no pasa en ninguno. La mayoría de los países, si hay un problema político, digamos, se dirime en la política o eventualmente en la justicia, pero no afecta ni la moneda ni el riesgo país. Entonces yo lo que creo es que nos estamos pareciendo más a un país normal, en donde si hay un problema político, bueno, se dirime de vuelta en la política o en la justicia, pero afecta menos la economía. Y lo segundo, que por eso me sonreía, es verdad que, digamos, que se dijo mucho, y probablemente es cierto, que tapó un poco todas las buenas noticias económicas que hubo, que fueron muchas. Pero yo no pienso tanto así en eso. Voy a decir algo que por ahí no te va a gustar, pero... Dígalo tranquilo, no hay pero problema. Creo que digamos, nosotros no tenemos una buena relación con el periodismo, por las razones que muchas veces hemos hablado. Entonces, esto es algo que nosotros padecemos desde el primer día. No importa lo que hagamos, en general siempre el periodismo se las ha ingeniado para tapar las buenas noticias. Entonces, en este caso hubo una excusa que era Adorni, pero si no hubiera sido Adorni, seguramente hubieran encontrado alguna otra para no decir para las buenas noticias. Incluso se llega al extremo de presentar las buenas noticias como malas. Qué sé yo, el Banco Central compra 40 millones de dólares y la noticia no es que el Banco Central acumuló reservas, es disminuye el ritmo de compras, cuidado, disminuye el ritmo de compras del Banco Central. Entonces te presento una noticia buena como una noticia mala. Entonces la verdad me quedan mis dudas de que en realidad si no hubiera pasado lo de Adorni, probablemente hubiera sido lo mismo, le hubieran encontrado la vuelta. Bueno, pero yo te doy a Damián, ¿no? Pero ya que estamos en la conversación, ahora que hablamos del Mundial, el caso Insaurralde, al que ahora nos vamos a referir, tiene vocación de estar más en los medios por la naturaleza de los acontecimientos que el caso Adorni. Vamos a ver si afecta o no afecta. Yo no creo que afecte a la economía, al plan económico. No, yo creo que al contrario, el Insaurralde y el kirchnerismo y todo eso, lo que hace es que la sociedad mira al pasado y diga, no me gusta el pasado. Pero es una opinión mía esa. Ahí comparto totalmente. Dale, Damián. Ministro, le traslado consulta que me hicieron hoy. Por la mañana, industriales, por la tarde, comerciantes. ¿Pero que estás todo el día en la calle? Sí, estoy laburando, básicamente. ¿Cuál fue la pregunta? Este programa financiero sobre el revisionismo y la historia pasada, ¿despeja corrección cambiaria brusca el año que viene, suba de tasas que vivimos en el anterior proceso eleccionario? Juro que me hicieron esta misma pregunta a la mañana y a la tarde. Traducímela para que lo entendamos todo. En las elecciones pasadas de medio término hubo corrección cambiaria fuerte, suba de tasa, mucha volatilidad en el mercado. ¿Esto lo despeja el programa financiero que han presentado hoy? Lo que quiere decir, Damián, es si se puede pudrir todo el año que viene que hay elecciones. No, a ver. ¿Es correcto? Exactamente. Sí, correcto. Yo también tengo una visión muy diferente en eso. Cuando la digo, algunos colegas tuyos se enojan, pero no veo por qué hay que no saber. O sea, si vos me haces esa pregunta, yo asumo que me la hacen porque a la gente le interesa, y yo también asumo que a la gente le interesa la verdad de lo que pienso, no una respuesta. Perdón, no quiero interrumpir, pero además el 25, usted y el presidente dijo, hubo una fuerte corrida contra el peso. Sí, claro. Pero ¿Por qué no va a haber una fuerte corrida en el 2027? No, la pregunta es válida, la pregunta es válida, es buena. Simplemente digo, yo, o sea, una cosa es lo que yo
creo que va a pasar y otra para lo que trabajo. Entonces, nosotros en el equipo económico somos tremendamente optimistas y no vemos ese escenario. ¿Por qué? Porque creemos que la economía va a seguir creciendo, porque creemos que la inflación va a seguir bajando, porque creemos que el Banco Central va a seguir acumulando reservas y porque sabemos en lo que estamos trabajando, que estamos blindando para que nada de esto pase. Entonces, no creo que va a pasar. Ahora, trabajamos preparándonos como si lo peor fuera a pasar. Nosotros siempre trabajamos preparados para enfrentar lo que se dice el peor de los escenarios. Perfecto. Ahora, no es lo que creo que va a pasar. Va a pasar, perfecto. Interesantísimo. Por lo menos a mí me interesa mucho lo que preguntó Damián, sobre todo, ¿no? A ver, muchos economistas dicen que el nivel de endeudamiento de las familias es no solamente alto, sino insoportable. Sé que hay crédito del Banco Nación, me preocupé en ver cuál es el detalle del crédito del Banco Mayor. Entiendo yo que refinancia esas deudas a menos plata, eso es una buena noticia, a menos tasa, pero la deuda sigue existiendo. Y si hay endeudamiento, es porque algo pasó con la economía, porque qué sé yo, las tarifas por ahí le falta, pero están demasiado altas, entonces impacta mucho en la canasta familiar. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto endeudamiento? Mirá, no creo que el endeudamiento esté relacionado para nada con las tarifas, honestamente. Si mirás, o sea, el caso tarifas, el 50% de los ciudadanos siguen subsidiados. Digamos, las familias que tienen menos de ingreso que 3 canastas básicas están subsidiados en un 75% hoy en gas, 63% en energía. Pero las deudas existen. Las deudas existen, pero no es por el tema tarifas, digamos. En realidad es hasta difícil saber. Cuando vos le preguntás, ni los propios bancos saben bien para qué les toman la deuda. En todo caso, igual es entendible lo que pasó porque en todo el shock político del año 2025, eso hizo que las tasas que la demanda de dinero cayera fuertemente. Las tasas de interés fue muy alta y quedaron endeudados muy fuerte con tasas altas. Quedaron endeudados con tasas altas. Ahora, la parte buena, mira, el jueves di una charla en IDEA, cuando terminó se me sacaron 3 banqueros de 3 bancos importantes y me dijeron, estamos refinanciando las deudas a plazo más largo al 25% de tasa. Eso es una muy buena noticia, además de la que dijiste vos del Banco Nación, así que yo creo que es un problema que de a poco se va a ir solucionando, sí. Tengo pocos minutos y tengo 2 preguntas clave para hacer. La primera, la economía de bolsillo no crece, dicen los economistas. ¿Qué le puede responder? No, que de vuelta, que es una afirmación, digamos, de una muestra particular. O sea, yo de vuelta tengo que mirar como ministro de Economía, tengo que mirar los datos. Yo voy a decir que la economía es heterogénea. Los datos no dicen eso, pero es totalmente cierto. Pero es heterogénea incluso dentro de la misma industria. Luis, vos podés tener un amigo que tiene un restaurante y le va muy bien, y yo puedo tener un amigo que tiene un restaurante en la misma cuadra y no le va tan bien. Okay. Evidentemente, digamos, alguno está haciendo las cosas mejor que otro. Y además, esta reconversión lleva tiempo. Yo tengo clarísimo que, digamos, hay sectores que la tienen más difícil que otros. Lo que sí creo que es muy importante dejar en claro, porque a veces pareciera como porque le va bien a la energía o a la minería, eso es malo para el resto de la economía. No, ahí tengo una proyección de puestos de trabajo hasta 2031 que pasó Horacio Marín de YPF, que es se van a multiplicar los puestos de trabajo. Pero no solo es puestos de trabajo, Luis, es lo que contribuye al equilibrio general. Vos pensás que hasta hace 2 años y medio, ¿no?, te seguían contando el kirchnerismo de la restricción externa, o sea, no había dólares para los ahorristas, no había dólares para los importadores, a menos que pagaras algo, y no había dólares tampoco para pagar dividendos, y no había dólares en el Banco Central. Hoy no hay cepo, cualquiera que quiere comprar dólares, cualquier particular lo puede hacer, cualquiera que quiere importar lo puede hacer sin tener que pasar por las peripecias del pasado, cualquier empresa que quiere remitir dividendos lo puede hacer y el Banco Central además puede acumular dólares, por primera vez cumplir la meta con el Fondo Monetario con 7 meses de anticipación. O sea que ya tan solo sea por eso contribuye, le da una mano al resto de las industrias. Me quedé corto de tiempo. Lo del cambio de la Carta Orgánica del Banco Central, me gustaría hablar con usted en otra oportunidad. Pero dígame, sencillo, si puede ser sintético.
¿Por qué está tan seguro de que la gente no va a volver a votar a Kicillof, a Cristina, a Massa, a Juan Graboy, a Máximo Kirchner? Sí, yo no tengo ni la más mínima duda de eso, ni la más mínima duda. ¿Pero por qué está tan seguro? Porque es una obviedad, digamos. Primero, porque la comparación hoy está muy a la vista, ¿no? No fue hace 20 años, hace 2 años y medio nosotros heredamos la peor situación económica de la historia. No te la voy a repetir porque ya la gente la sabe. Hoy, digamos, el estimador mensual de actividad económica creció en su tendencia a ciclo por 25º mes consecutivo, algo que no pasa desde el 2011. Entonces, tenés inflación a la baja, tenés la economía creciendo, tenés exportaciones récord, tenés un dólar estable, no hay piquetes, hay menos impuestos, hay muchísimas menos regulaciones. Creer que en su mayoría la gente va a volver al pasado, yo realmente encuentro que es una subestimación hacia los argentinos. No lo veo posible realmente. Muchísimas gracias. Al contrario. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a la editorial. Dale. Y le voy a pedir a Dayana, que recién llegó, una mirada sobre lo que acaba de decir el ministro. ¿Puede ser? Arrancá, por favor. No. Vos arrancá. Ya se fue el ministro. Vos arrancá. Dale. Te escucho. No, que sí. Que claramente, digo, lo que hay que ahora... Es la marcha del león, rugiendo cada vez más fuerte, llevando la libertad, tratando de cambiar la suerte. Es la marcha del